¿Qué busca la dictadura cubana y el gobierno de los Estados Unidos, de la administración Biden, con esta anunciada reunión, delegación de tropas de guardacostas en los Estados Unidos y los representantes del gobierno de Washington? Tenemos para este primer segmento a Sebastián Arcos Casabón aquí en nuestros estudios, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubana de FAYU, y a Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia. Muchas gracias a ambos por acompañarnos esta noche. Sebastián, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Cuál es tu lectura de esto? Este es el tipo de movida habitual para crear confianza entre dos países que tienen relaciones hostiles, tensas, como es el caso de Cuba y los Estados Unidos. Pero yo creo que es un momento en que ya este tipo de cosas no se deben hacer, francamente, porque Estados Unidos ha tenido suficientes experiencias ya con Cuba para saber que el régimen no tiene la menor intención de llegar a un arreglo, a una convivencia normal entre ambas naciones. A mí me parece un gesto completamente inútil. Ramón Saúl, los canales que ustedes han tenido en el pasado, digamos con el senador Bob Menéndez, con el propio senador Marco Rubio, hay unas declaraciones de Marco Rubio que vamos a citar en solo segundos, pero ¿han tratado ustedes de ponerse en contacto con ellos después de este anuncio? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias Oscar por la invitación. Nosotros hemos respaldado la carta que ha hecho el senador Marco Rubio pidiendo que se cancele esta reunión entre el guardacosta de los Estados Unidos y el guardacosta sicario de Cuba. Y digo sicario porque estas son las mismas gente que le pasan por encima a embarcaciones de personas civiles cuando escapan de Cuba, que hundieron el remolcador 13 de marzo, que atacaron la flotilla Democracia, que se han involucrado en tráfico de narcóticos y ayudan a los traficantes a poder penetrar en los Estados Unidos con droga. Así que no entendemos cómo se puede hacer esto. Esto yo creo, Oscar, también es indicativo de la gran preocupación que tiene el gobierno de los Estados Unidos, porque a pesar de la merma que ha habido en la entrada de cubanos acá, las condiciones en Cuba continúan depauperándose y me parece que han escogido el guardacosta a manera de mandar la señal de cuál es el renglón, digamos, de estas relaciones que más les puede interesar a ellos en las próximas semanas, en los próximos meses. Vamos a ver parte de la declaración del senador Marco Rubio. Dice, extenderle una invitación a agentes de inteligencia cubanos a instalaciones sensibles de seguridad nacional para compartir con ellos los protocolos de seguridad costera y marítima de nuestra nación es un incumplimiento atroz que traiciona uno de los principios más fundamentales del juramento que usted ha tomado para proteger a Estados Unidos de enemigos extranjeros. Debe cancelar esta visita de inmediato y explicarle al pueblo estadounidense cómo se permitió que esto sucediera bajo su mandato. Dicen que en política no hay coincidencias, Sebastián, y estamos en campaña electoral. Cuando el gobierno toma, en este caso el gobierno demócrata de Joe Biden, esta administración, esta decisión es que ya da como perdido el voto cubano en la Florida. Puede ser. Después de lo que pasó en el año 22, de cómo se votó en la Florida en el año 22, yo creo que estaba bien claro cuál es la postura de la mayoría de la comunidad cubanoamericana acá. Estamos hablando más del 70% de la comunidad con respecto a la posibilidad de un acercamiento con Cuba. Eso está claro. Los políticos generalmente nunca dan ningún estado, ninguna región por perdida completamente. Recordemos, saliendo de su discurso de Estado de la Unión, como el presidente se dirige a Bob Menéndez y le dice tenemos que hablar de Cuba, a lo mejor era esto lo que querían conversar. Pero es a estas alturas, de nuevo, inconcebible que se esté haciendo este juego con un régimen como el de Cuba, que ha demostrado de sobremanera que no tiene un interés en normalizar. ¿Invitaríamos a los iraníes, o a Corea del Norte a este tipo de juego? No. Bueno, pero es que la realidad es que el cubano tiene poder y el cubano representa una de las migraciones más poderosas en los Estados Unidos, la de Corea del Norte no, ni la de Irán. Por supuesto que no, pero precisamente ese es mi argumento.
teniendo una comunidad con la fuerza política y económica que representan los cubanos americanos, que por cierto ahora estamos ya llegando a los 2,5 millones con esta última avalancha del año y medio. Yo me refiero específicamente al régimen de La Habana con el que estamos lidiando, que es un régimen que claramente no tiene interés en tener una relación normal o amistosa con Estados Unidos. Ramón Saúl, tú que has tenido tantos años siguiendo la realidad de tu país, bien de cerca, la situación en Cuba es verdaderamente dramática. Los apagones, la escasez, están aumentando el descontento social o han continuado con ese descontento social. Esto es una bomba de tiempo y lo que está buscando la administración es la vieja frase desde el principio del siglo XX, keep Cuba quiet, mantener a Cuba tranquilo y tratar de resolver con negociaciones que no se produzca una avalancha mayor que la que se ha producido ya en los últimos años. Yo me imagino que ya a estas alturas ellos sepan que el régimen de Cuba está casi a emprender la caída libre, o sea, en un estado fallido. Cada vez las cosas están peor en Cuba, las fuentes de auxilio a ese régimen no les está llegando de otros países, de otras potencias, etcétera, y solamente se puede concluir de que tarde o temprano, por su propio peso, sin que el pueblo de Cuba medie en ese caso activamente, pero si el pueblo de Cuba se lanza a la calle más rápido todavía, ese régimen va a colapsar. Y lo que están haciendo es corriendo con la almohadilla para ver dónde la colocan para que la caída sea de un impacto, digamos, no tan drástico y las consecuencias para el lado de acá, según los políticos de Washington, no sean tan malas. Yo me imagino que es una de las cosas que están ellos tratando de prever y por eso es que están en la parte más preocupante para ellos, que es la cuestión migratoria. Nos queda menos de un minuto, Sebastián. Reformulando la pregunta, hay sectores en la administración que creen que dialogando se puede buscar una salida a la realidad cubana. Sí los hay, eso es una idea, yo diría, muy establecida en ciertos sectores políticos y académicos de los Estados Unidos, en que la mejor manera de resolver este problema es cohabitar con este régimen de Cuba. Es un error trágico, sobre todo en este momento en que podemos estar viendo el final natural de ese régimen, y lo que la mayoría de los cubanos quisieran no es una invasión norteamericana, no es que los americanos resuelvan el problema, es que simplemente los norteamericanos no ayuden al enemigo. Gracias por venir, gracias. No, y es responsabilidad de todos evitar también un desastre humanitario en Cuba, una hecatombe. Al volver tendremos un resumen de los principales momentos del foro La amenaza del creciente tráfico y consumo ilegal de fentanilo, celebrado hoy en la Universidad Internacional de la Florida. Antes, un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos afirma que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino. Otras agencias federales no comparten esa opinión. Veamos. Un nuevo informe del Departamento de Energía de Estados Unidos sostiene que la pandemia de coronavirus probablemente surgió por una fuga en un laboratorio chino, una teoría que fue nuevamente rechazada por China. La afirmación consignada en un informe clasificado y resultado de un supuesto nuevo análisis de inteligencia es significativa porque ese departamento supervisa una red nacional de laboratorios, incluidos algunos que realizan investigación biológica avanzada. La información fue rechazada categóricamente el lunes por China. Las partes relevantes deben dejar de agitar afirmaciones sobre fugas de laboratorio, dejar de difamar a China y dejar de politizar el tema del rastreo del origen. El FBI también sostiene que la pandemia fue resultado de un accidente de laboratorio en China. La Casa Blanca reconoce que la inteligencia estadounidense está dividida sobre los orígenes del COVID-19, mientras que la Organización Mundial de la Salud aseguró que no había recibido ninguna información sobre las averiguaciones del Departamento de Energía y que continúa examinando todas las pruebas científicas disponibles. Las conclusiones científicas autorizadas, extraídas por expertos conjuntos de China y la OMS, sobre la base de visitas de campo a laboratorios relevantes en Wuhan e intercambios con miembros relevantes, no determinaron que fuera posible una fuga de laboratorio. Esto se refleja correctamente en el informe de trazabilidad conjunto China-OMS. También es ampliamente reconocido por la comunidad internacional y la comunidad científica.
A mediados de febrero, la OMS prometió hacer todo lo posible para encontrar la respuesta sobre los orígenes del COVID.